dice que se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, hablándole de ciertas cosas que son las tradiciones de los ancianos. Ok, ¿alguien me pudiera decir o alguien pensaría qué es más fuerte que la palabra de Dios? Dice la palabra que cielo y tierra pasarán, su palabra no pasará. Dice que toda su palabra se cumplirá. La palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Su palabra es como una espada de doble filo que entra hasta nuestra alma, nuestro espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, dicho todo esto, uno pensaría que la palabra de Dios realmente es lo más poderoso en el corazón del hombre, pero Jesús no tuvo esa misma opinión. Él le contesta en el versículo número 3, dice: han quebrantado el mandamiento de Dios, ¿por qué? Por las tradiciones. Entonces, es curioso cuando uno habla con una persona que es muy arraigada a ciertas tradiciones, porque tú le puedes mostrar el versículo en la Biblia en que dice exactamente lo que él está haciendo mal. Tú le muestras claramente a la Biblia lo que Dios opina de ciertas cosas, prácticas y costumbres que están mal, y la persona lo lee. No hay vuelta de hoja, está claro, lo entiende, no hay ni dónde irle. Pero la persona te dice: es que no puedo porque la tradición de mi familia es esta. Y entonces se vuelve a cumplir lo que dice Jesús, que invalidamos el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Por la tradición. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de tradiciones arraigadas en el corazón del ser humano. Nuestro tema de hoy son tradiciones arraigadas. Toda tradición es una repetición de una costumbre. Si tú te fijas en todas las tradiciones, estamos hablando que son gente que durante cientos o miles de años, comunidades que durante muchos años han repetido unas mismas costumbres. No necesariamente son malas. Sabemos que no siempre las tradiciones son algo malo. Hay tradiciones que son buenas. En México hay una buena tradición que es anteriormente, ahorita no tanto, pero era el respeto a los padres. A los padres no les faltaba uno el respeto. Incluso todavía hay algunos hijos que le hablan de usted al padre, y está bien, pero actualmente vemos hijos que esta tradición ya no la tienen y ahora le faltan el respeto a los papás. Al fin y al cabo, respetar a los padres es una buena tradición mexicana, pero que últimamente se ha ido perdiendo. Pero hay otras tradiciones que son terribles. En el tiempo de los aztecas, la tradición era que a los pueblos que conquistaban, ellos los agarraban, los llevaban a las pirámides que ellos hacían, que tenían templo a los dioses, eran altares a los dioses, y entonces el sacerdote agarraban y les abría el corazón en unas piedras especiales para eso. Agarraban el conquistado y le abrían el corazón, le ofrecían el corazón al dios y tiraban el cuerpo por las escaleras. Era una terrible costumbre que los aztecas hicieron por muchos años, hasta que vinieron los españoles y a sangre y fuego quitaron esa mala costumbre y pusieron otra mala costumbre. ¿Verdad? ¿Cuál era? Bueno, pues entendemos, la religión tradicional está llena de esas terribles costumbres. Y ahora ya no se trataba de Quetzalcóatl, ahora se trataba de dioses e ídolos santos que aparentemente tienen que ver con la Biblia, pero no tienen nada que ver con el verdadero servicio a Dios. Los fariseos y los ancianos, escribas y fariseos de Jerusalén, seguían a Jesús. Sabemos en la Biblia que lo seguían no para escuchar sus doctrinas, para aprender de ella o para seguirlo, para seguir sus mandamientos, sino lo seguían para criticarlo y buscar palabra para destruirlo. Estamos hablando del año de oposición. Año de popularidad, año de oposición, año camino a Jerusalén, en el cual Jesús iba a ser crucificado. Y cuando estaba en ese año de oposición, ellos notaron un detalle. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Cuál era esa tradición? Porque no se lavan las manos cuando comen pan.
Una cosa entonces son tradiciones de hombres y otra cosa son mandamientos de Dios. Di conmigo esto para que no nos perdamos de la plática. Di conmigo tradición, di conmigo mandamiento de Dios. Ok. En la iglesia cristiana tenemos también dos tipos de cosas. Tenemos mandamientos de hombres, doctrina de hombres, y tenemos mandamientos de Dios. Tenemos tradiciones de hombres y tenemos mandamientos de Dios, aún en la iglesia cristiana evangélica. Mira, hay tradición. Nosotros como seres humanos, todos te digo, somos tradicionalistas y no es que sea malo, o sea, no siempre las tradiciones son malas, pero cuando la tradición la quiero imponer en otra persona, coaccionándola u obligándola a cumplirla, so pena o desobedecer a Dios por cumplir la tradición, entonces ya tengo un problema. Cuando quiero imponer mi tradición religiosa o mi costumbre de servicio a Dios, que tal vez te lo vuelvo a repetir, tal vez ni siquiera sea mala, pero la quiero imponer y la pongo como si fuera un mandamiento de Dios, entonces tenemos un problema. Tradiciones, vamos a ver. Una buena tradición en Nuevo Horizonte es de que comenzamos normalmente el servicio con cantos rápidos, ¿eh? Y después de eso, a unos cantos lentitos y ya después de eso la predicación. Es una tradición, ¿verdad? Si alguien viene a Nuevo Horizonte desde hace muchos años, se ha dado cuenta que el servicio lo damos así. Pero ¿qué pasaría si alguna vez, en vez de hacer música al principio, un día comenzamos a predicar? Llegamos, es más, ni siquiera oramos para comenzar, nada más decimos gracias Señor por este servicio y llegamos y comenzamos a enseñar la Biblia. Y hay gente que tal vez llegue y se extrañe mucho porque él nunca había pasado eso, o nunca había visto eso. Y tal vez otro diga, es que está mal, hermano, porque primero tenemos que cantar a Dios y después tenemos que enseñar la palabra. Y yo le diría, ¿y dónde dice en la Biblia? O tal vez otra persona llega a la iglesia y en la iglesia se da cuenta que nadie viene vestido de una manera formal, sino pues todos se vinieron en short y todos se vinieron en guaraches, un decir. Y llega una persona que no está acostumbrada a una cosa así y los ve a todos y dice, esta iglesia es una iglesia liberal, porque todos andan en short y todos traen guaraches y no traen zapatos, no traen pantalón y no traen camisa. Y entonces, ¿qué pasa? Pero hermano, ¿dónde dice eso en la Biblia? No, es que los cristianos tienen que vestir con pantalón, camisa y zapatos de vestir. Y nos volvemos de la tradición, volvemos un mandamiento de hombre. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar a través de este pasaje. Pablo decía en Gálatas capítulo 5, no sea que la ocasión de la gracia, la libertad que tienes en Cristo, se convierta en ocasión de libertinaje. Ese es el otro riesgo. Cuando la gracia que tienes en Cristo Jesús, la libertad que tienes en Cristo Jesús, cuando tú has entendido. Ahora, quiero ponerte el contraste. Cuando tú entiendes lo que es gracia y entiendes lo que es libertad en Cristo, te cambia mucho la vida. Descansas. ¿Qué es libertad en Cristo? Hace rato estábamos platicando con una hermana y me decía, hermano, es malo comer sangre o la moronga es tan sabrosa. Y Pablo dijo que no. Pablo dijo que no. Hoy no, hermano, sí. No, Pablo dijo que no. El apóstol Pablo decía, todos los alimentos son puros si se toman ¿con qué? Con acción de gracias. Entonces, ¿puedo comer tacos de moronga? Cómete 10 si quieres. Y uno en mi honor, aunque no me lo como, pero igual se ve que están sabrosos, no hay problema. Hay gente que batalla con eso, porque en su iglesia les enseñaron que es prohibido y la ley decía que no podías comer eso. Y la ley decía también que no podíamos comer carne de puerco, pero bien que se comen los rellenos, ¿verdad? Entonces manejan una doble moral en el asunto. Pero ellos no se dan cuenta porque su tradición les enseñó que era malo comer moronga. Incluso, o sea, muchas cosas pudiéramos hablar de tradiciones, pero cuando tú entiendes la libertad en Cristo Jesús, sabes, una, que puedes comer de todo. Dos, sabes que tu vestimenta no afecta tu comunión con Dios. Digan conmigo, mi vestir no afecta
a mi comunión con Dios. Ok. Si yo me he visto con manga larga, no voy a ser más espiritual que uno que no anda con manga larga. Si yo agarro y con el peluquero llego y le digo moreno, le decimos al moreno, el negro, oye, el moreno, del 1 por favor, y me deja así como ahorita. Y llega Juan, y Juan pues se deja el pelo un poquito más largo, ¿va? Ya después tiene un trabajo intenso con ciertos ornamentos, ¿va? Y geles, ¿va? Es todo un proceso, ¿va? ¿Para qué te cuento? Pero no voy a ser más espiritual que Juan, porque yo me pelo del 1 y él se pela del 15 o del 10, ¿no? O sea, no hay espiritualidad o no hay menos espiritualidad. ¿O acaso Dios te aprueba por el cabello, por el vestido, por el calzado? Ok, entonces, ¿cuál es el problema? El problema es lo que dice la Biblia, la ley del amor. Cuando entiendes la libertad en Cristo Jesús, sabes que eres libre en Cristo y nada de lo que puedas comer o nada de lo que puedas vestir te puede afectar, siempre y cuando, digan conmigo, siempre y cuando no afecte a los demás. Ok. Cuando somos y entramos en la madurez en Cristo Jesús y comenzamos a entender más cosas, sabemos que podemos llegar a una iglesia. Mira, yo una vez fui a una iglesia bien hermosa en el Señor. Evangelizan, ganas almas, son apasionados. Hace rato Juan te decía, cántale fuerte al Señor. Hermano, ahí te duelen los oídos. ¿Cómo canta esa gente? Cantan fuerte. O sea, gritan, o sea, y puros cantos viejitos. O sea, el Espíritu de Dios, ¿dónde está el Espíritu? Y gritan fuerte. Y cuando yo fui, me acuerdo, hace como 15 años, fuimos en esa iglesia y los hombres se sentaban en un lado y las mujeres se sientan en otro lado. Y yo llegué y pensando, digo, a lo mejor es para los jóvenes nada más, pero yo con mi esposa somos casados. No, dice, hermano, por favor, siéntese a la izquierda y las mujeres a la derecha. Hermano, pero es mi esposa. Varones acá, mujeres acá. Si yo me hubiera puesto a pelear y a teologizar el asunto y discutir con la palabra de Dios acerca de que es lícito que los varones anden juntos con las mujeres cuando son casados, Pedro mismo decía de Pedro, ¿que acaso no tengo derecho de traer una hermana por mujer como la tenía Pedro? O sea que Pedro andaba por todos lados con su esposa. Nadie le decía, tú siéntate acá y tú siéntate acá. O sea, no. Pero en ese momento comprendí yo que no se trataba de contradecir su tradición. Si ellos se sentían bien, no pecaban contra la palabra de Dios, y al mismo tiempo yo manifestaba amor hacia sus escrúpulos. Mira, es que es el problema. La ley del amor tiene que ver no con aquellos que son carnales o que son débiles en la carne. La ley del amor tiene que ver con aquellos escrúpulos de los cristianos o de ciertos grupos cristianos que tienen tradiciones que ellos están poniendo casi al nivel de mandamiento de Dios. Y te puedo contar varias de esas. Dios me ha permitido moverme en un ambiente un poquito, bueno, muy tradicional, ¿verdad? Y también pentecostal. Y yo me acuerdo que cuando voy a ciertas iglesias tradicionales, la última que fui fue una bautista también. Y en las iglesias bautistas, pues bueno, tienen un programa, párate, siéntate, hermana Chonita va a pasar a decir un texto y te dan un programa. O sea, y es parte por parte. O sea, ellos te desglosan todo lo que van a hacer y no se pueden salir de ese guión. Eso ellos así lo manejan. Y te sacan versículos porque Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Pero muchas veces el orden de Dios, lo que sabemos y entendemos es que el orden de Dios no siempre es el orden de la gente. Pero tiene que ver con sus tradiciones y de alguna manera no está mal. Pero nunca una tradición la vamos a poner al nivel de mandamiento de Dios. Y esto tiene que ver con el corazón de Dios mismo. Cuando tú adaptas el mensaje del evangelio, el mismo mensaje, la misma palabra, pero la adaptas a la cultura o al lenguaje o a la forma en que se comunican las personas, lo que estás haciendo es misiones. Estás haciendo una transculturización. Las misiones transculturales consisten en que el que lleva la palabra de Dios no va a esperar que la gente se suba a su nivel para entenderlo, sino que él se va a poner al nivel de la gente y le va a transmitir el mensaje. Y es por eso que nos gusta insistirle a los chavos que le hablen a los chavos, porque ellos entienden su idioma, porque cuando se ven, se identifican.
Si llega un adulto y le habla a un joven, normalmente, no es en todos, pero normalmente hay cierta resistencia porque él piensa en sus padres, piensa en sus maestros, piensa en las autoridades, y como que autoridad representa una distancia, ponen una barrera, representa sumisión y dicen no, contigo no. Y te pueden tratar respetuosamente, te pueden escuchar, pero difícilmente llegas al corazón del asunto. Difícilmente llegas a las emociones de ese joven. ¿Por qué? Porque él ha puesto una barrera mental. Y cuando llega un joven, entonces abre su corazón y le debate como es y expresa sus verdaderos sentimientos. Mira, yo me he dado cuenta con esto. Nosotros en la vecindad que vivíamos aquí en el centro, eran pues mucha gente indígena, gente de Chilapa, gente de Citlala, Yutla, varios lagros indígenas con diferentes dialectos. Yo les hablaba de Cristo. Ellos escuchan, dicen sí, pero cuando ya se trata de llevarlos a un compromiso, se trata de mostrarles y llevarles ya a un verdadero convencimiento de las cosas y que comiencen a dar fruto, nada más ponen una barrera. Y siguen manteniendo sus cuadros en la pared, y siguen teniendo sus tradiciones, y siguen la Candelaria, y siguen etcétera, 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 porque tocaste sus oídos, pero no hubo la comunicación a nivel emocional, a nivel intelectual. No hubo el rebatir el asunto y que ellos comiencen a descubrir verdaderamente qué piensan. Es difícil, es una cultura diferente. Y yo veía que a mi esposa sí se le facilitaba más el asunto, pero a mí me costaba más trabajo. Lo que son misiones y transmitir el evangelio de Dios significa que vas a poder adaptarte un poco a la manera en que ellos hablan, a la manera en que ellos se comunican, para poder comunicarles efectivamente la palabra de Dios. Pero en ningún momento la tradición que se convierta en un mandamiento de Dios, o un requisito para salvación, o un requisito para estar más cerca de Dios. En ningún momento. Dice aquí la palabra de Dios que Jesús les dijo, los ancianos le dijeron a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No hay ningún versículo en la Biblia que Dios haya mandado, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No hay ningún verso en la Biblia que Dios haya mandado que la gente se lave las manos antes de comer. Y sin embargo, ¿es una buena costumbre? Sí, es bueno, pero no hay ningún versículo en la Biblia que hable de eso. ¿Hay algún versículo en la Biblia que diga que nosotros tenemos que alabar a Dios de pie? No. Voy a empezar a tocar vacas sagradas. No, ¿verdad? Y sin embargo, lo hacemos porque de una manera cultural y de una manera, una tradición, nosotros entendemos que, bueno, es una manera de manifestar respeto o manifestar importancia al momento que estamos viviendo. Sin embargo, no es un mandamiento. Un amigo me escribe y me dice: prime, estoy en una iglesia bastante rara. Le digo: ¿qué son? ¿Tienen doctrinas raras? No, son cristianos, pero adoran a Dios sentados. Está la alabanza y están sentados. Digo: bueno, órale, qué raro, mano. Y los músicos también están sentados. Híjoles, ¿y cómo te sientes? Pues yo sentado, pues, ¿qué voy a hacer? Ni modo que parado, ¿no? Todos parados y yo, todos sentados y yo parado. O sea, él entendió que había una cosa cultural que no iba con lo que él había vivido, con la cultura europea bastante fría. Pero ciertamente en la Biblia no hay ningún versículo que diga que la alabanza o el canto tenga que ser así. Otra, ¿hay algún verso en la Biblia que diga que tenemos que orar con los ojos cerrados? ¿No? No hay ninguno. Pero entonces, ¿por qué oramos con los ojos cerrados? Para no distraernos, por costumbre lo hacemos. Lo hacemos pues simplemente porque nos acostumbramos a orar por los ojos cerrados. Y ciertamente yo sí me distraigo más, o me distraigo bastante si oro con los ojos abiertos. Pero si llega alguien y está orando aquí en el púlpito y está adorando a Dios, o está orando por otra persona con los ojos abiertos, ¿será menos espiritual que el que lo hace con los ojos cerrados? No. Costumbres culturales, tradiciones al fin.
Jesús le decía a esta gente que lo seguía para nomás criticarlo, como hay gente que nada más ve a los cristianos, ¿para qué? Para criticarnos, ¿verdad? Entonces el patrón se vuelve a repetir. Si así hicieron con el padre de familia, así van a hacer con los hijos. Así que si alguien te critica, ni te preocupes, mi hermano, no lo tomes en cuenta, no te afecte tu corazón. Es que, hermano, me están criticando. No, olvídate de eso. A Jesús criticaron. Dice el verso número 4: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, mi corbán, todo aquello con que pudiera ya ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios con la tradición, por vuestra tradición. Entonces Jesús aquí comienza a tocar un aspecto práctico de esto, porque había gente que, con tal de no ayudar a su papá y a su mamá y su papá ya estaban ancianitos, ya le costaba trabajo valerse por sí mismos, tal vez ni siquiera habían sido buenos padres, ni siquiera habían sido buenas personas, y cuando llegaban a pedirle ayuda a su hijo o a su hija, el fariseo o el escriba o esas personas tradicionales religiosas decían: no, porque ya aparté mi ofrenda a Dios, y todo lo que pudiera yo darte para ayudarte es ofrenda a Dios, entonces no te puedo dar nada. Y el ancianito se tenía que o no comer o tenía que seguir enfermo, ¿no? Porque el hijo no quería ayudarle. Y ellos se amparaban en una ¿qué? En una tradición, o en este caso en un mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? La ofrenda. La ofrenda, y también la ofrenda es muy extenso. Estaba leyendo la otra vez en la ley, y la ley decía que cuando una persona cometiera pecado tenía que presentar ofrenda delante de Dios por expiación. ¿Cuántos han pecado alguna vez aquí, de los que estamos aquí en este lugar? ¿Cuántos han pecado? Todos creo que hemos pecado. Ok. Y quien diga que no ha pecado, bueno, está pecando de chismoso. Entonces, todos hemos pecado delante de Dios, todos necesitamos expiación. Gracias a Dios, la ofrenda de expiación es Jesucristo. Ya no hay problema. Había un tipo de ofrenda, un segundo tipo de ofrenda que era para darle gracias a Dios. Fíjate nada más, cuando una persona llegaba y Dios lo bendecía, o eran las cosechas, o había sembrado y estaba dando fruto, la persona entonces, por agradecimiento al Señor, llegaba y le ofrecía ya sea un becerro, ya sea un toro, ya sea un cabrito, ya sea un borrego, un cordero, algo le ofrecía al Señor, unas palomitas, si no es que no tenía tanto dinero, y se los ofrecía al Señor, y era una ofrenda de gratitud. Había otras ofrendas del Señor, ofrendas para pedirle un favor. Esto está interesante. Cuando un israelita llegaba y quería pedirle un favor, que prosperaran sus negocios, que le fueran bien en sus cosechas, que sanaran sus ganados, dice la Biblia, en la ley estipulaba que la persona que quería pedirle un favor a Dios tenía que llevar un sacrificio, una ofrenda. Y el sacerdote oraba por esa ofrenda, la consagraba a Dios, y entonces la gente la ponía delante del Señor, y el Señor, dice la palabra de Dios, que contestaba esa oración. Pero todo eso era parte de los mandamientos de Dios que la gente, o los tradicionales y los religiosos, usaban para esconder una mala actitud. Entendamos esto: obedecer la ley de Dios es lo mejor. El mandamiento de Dios, el más importante, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esos dos mandamientos se resume toda la ley y todos los profetas. No hay problema. Pero que nunca un mandamiento de Dios puedas manipularlo para usarlo a tu conveniencia. Nunca un mandamiento de Dios lo utilices para dañar a otra persona, para negarle la ayuda a otra persona. Léase: nunca utilices la Biblia para agarrar a bibliazos a otro creyente, o para agarrar a bibliazos a tu esposo que es inconverso, o para reprender a tu hijo y corregirlo, pero sin que primero se ha manifestado el amor de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Mira, hay gente, escucha esto, hay gente que es
hace pocos días estaba viendo en internet una noticia que hay unas comunidades que se llaman menonitas. No sé si has oído de los menonitas. Es una gente que voluntariamente ellos han decidido no participar de ninguna cosa tecnológica ni electrónica. Ellos no tienen luz eléctrica, ellos no tienen aparatos como radio, televisión, internet, celulares. Ellos no tienen nada de eso. Los menonitas han decidido vivir en los 1850, en esa época se visten así. Son comunidades de europeos que tú los puedes encontrar por México, por Sudamérica, por Norteamérica, todo el mundo. Y resulta que esta gente menonita, ellos agarraron y su hijo, uno de sus hijos, agarró y se fue a beber. Y estando borracho comenzó a utilizar el celular de un amigo. Y eso, cuando supieron la comunidad lo que pasó, entonces lo que hizo esta persona fue construir un cubo de madera aproximadamente de 1 metro de ancho por 1 metro cuadrado y de alto, de la altura de él más o menos, y lo encerraron ahí por más de 1 mes hasta que un vecino se enteró y llamó a la policía. Durante 1 mes el joven estuvo encerrado en ese cubículo, nada más con una ventanita donde se le veía la cara, porque había quebrantado el mandamiento y la tradición de los ancianos, agarrando un celular, y bueno, también se fue a emborrachar, ¿verdad? Pero dime tú, ¿acaso eso es practicar el amor a Dios? Eso es puro legalismo. ¿Qué dice la palabra de Dios cuando alguien peca? A ver, no sé si se acuerdan, hermanos, pero dice la palabra de Dios que si alguien hiciese volver al pecador de su mal camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Te acuerdas? Pablo decía también, si alguien cometiere falta, restaurarlo con espíritu ¿de qué? De mansedumbre. Entonces, se trata de nada más. Se trata de herir, de lastimar, o se trata de restaurar. Se trata de rechazar o se trata de amar. Pero muchas veces, porque somos tan celosos del mandamiento de Dios, que ahí dicen, pues no te emborraches, no forniques, no peques, no esto, no el otro. Es el mandamiento de Dios, sí, pero antes de que todas esas leyes está la ley del amor. ¿Sí o no? Primero, ¿qué tenemos que practicar como creyentes? Ok, entonces, dicho todo eso, si llegaba mi padre y yo ya tenía apartado 300 pesos para Dios de mi ofrenda, fíjate nada más, y mi padre necesitaba 100 pesos, ¿era delito entonces que yo ayudara a mi padre por los 100 pesos? De que de los 300 que iba a dar a Dios, agarrara 100 pesos y se lo diera a él. ¿Era delito? ¿Dios iba a molestar? Porque estaba practicando ¿qué mandamiento? El amor, y el amor es más importante que todo, ¿sí o no? Estamos entendiendo. Y esta gente, los fariseos y los escribas, tan celosos de sus tradiciones, que en este caso estaban invalidando el mandamiento de Dios por la tradición. El versículo 7, Jesús le llamó de una palabra muy fuerte que dice hipócritas. Cuando nosotros utilizamos la tradición solamente para nuestra propia conveniencia, se llama hipocresía. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, pero ¿su qué? Su corazón está lejos de mí. Fíjate, escucha, era gente que decía amar a Dios. Era gente que decía bendecir a Jesús, decía, predicaba al Señor. De labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces te voy a decir una regla que yo he observado en diferentes lugares y lo hemos comprobado en la práctica. Una persona que es legalista en ciertas áreas normalmente representa su mayor debilidad. Otra vez más, una persona que es legalista, digamos, en el área de la sexualidad, o te dice tienes que andar de manga larga, corbata y hasta el cuello de tortuga hasta arriba, las mujeres hay falda hasta el talón, normalmente esa es su área débil. En lo interno está batallando con eso, está sufriendo con eso, está cayendo en tentación y lo manifiesta de manera hipócrita y de manera farisea.
Un hombre llamado Ted Haggard era un pastor de Estados Unidos, presidente de la Alianza de Pastores Evangélicos en Estados Unidos, a nivel nacional reconocido. Él agarraba y tiraba a los homosexuales, se burlaba de los homosexuales, los ridiculizaba en la televisión a nivel mundial, era conocido su programa de televisión. Y después de un tiempo, después de varios años, se cansaron, lo siguieron y se descubrió que él estaba manteniendo, años atrás, mantuvo una relación homosexual con un joven y le pagó para que se callara. Y cuando salió todo eso a la luz, pues tú sabes el escándalo tan terrible. ¿Por qué? Porque muchas veces tu área de legalismo habla de tu área de mayor debilidad. Tu área de tradición es tu área de hipocresía, muchas veces. Es así. Dice la palabra de Dios en Romanos. Abre tu Biblia en Romanos. Mira, dice aquí, en el... Ya se me perdió la cita. Romanos capítulo 2. Dice así. Dice el versículo número 2, versículo 1. Dice, por lo cual eres inexcusable. Capítulo 2, versículo 1. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Dice versículo 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Versículo número 19, y confías que eres guía de los ciegos, luz de los que estás en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Versículo 21, tú pues que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Quién conoce una iglesia que está en Guadalajara que se llama La Luz del Mundo? ¿Quién no conoce La Luz del Mundo? Todos creo que tenemos ubicaditos más o menos qué. ¿Cómo se visten los de La Luz del Mundo? Manga larga, corbata, las enaguas hasta abajo, las faldas larguísimas, todos tapados, velito. ¿Tú sabías que el apóstol de ellos ha sido en muchas ocasiones acusado de abuso sexual? Y que dentro de sus mansiones custodiadas por guardias armados y por extremas medidas de seguridad, él tiene cantidad de mujeres jovencitas que las familias le ofrendan al apóstol como sus acompañantes, como sus sirvientas, y que incluso hay testimonios terribles de jovencitos que fueron abusados por el estilo de vida homosexual que tiene ese hombre, pero es intocable porque representa miles de votos para el PRI en Guadalajara, miles de votos, o sea, sí, es aberrante. Y todo eso, al leer esta parte de la Biblia que leímos en Romanos, yo me doy cuenta de que hay algo: fariseísmo, hipocresía. Porque por fuera, ¿qué predican? Santidad, ¿verdad? Dicen legalismo, te predican que es malo esto, es malo el otro, pero por dentro, desde la cabeza, están corrompidos. Hermanos, la raya entre legalismo y libertad, libertinaje, es muy delgada. Por eso es que Pablo decía, tienes libertad en Cristo, sí, pero cuídate de dos cosas: de legalismo y de libertinaje. Tú y yo tenemos que tener un corazón lleno de amor para con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es que si fuera por el vestir, bueno, pues, sabes, en nuestra casa andamos, ¿verdad? Muchas veces con ropa mínima, por decirlo así. Y Dios no se enoja, no se molesta. ¿Por qué? Porque Él conoce, Él nos hizo. Él no se ofende porque estemos así. Pero afuera nos vestimos correctamente. ¿Por qué? Para manifestar el amor hacia otros, para practicar la ley del amor. Y es lo mismo.
Las hermanas no les pedimos que se vistan de una manera decente, no para agradarle o no a Dios, sino para tener el amor con los hermanos o tener el amor con aquellos que no conocen de Cristo. Por eso, no por legalismo. La tradición es diferente a la libertad en Cristo Jesús. Ahí en Mateo capítulo 15, lo que estamos leyendo, dice la palabra de Dios, versículo 10, llamando así a la multitud le dijo: oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Porque el legalista y el fariseo se va a ofender cuando tú le menciones que esa es una costumbre de hombre y no es un mandamiento de Dios. Porque el legalista te va a decir que es malo adorar a Dios con un estilo rock, porque para él adorar a Dios tiene que ver con una balada nada más. Porque el legalista te va a decir solamente que hay que adorar a Dios con el órgano y la guitarra, pero no metas la batería porque la batería es del diablo. Porque el legalista te va a decir que te tienes que peinar solamente de ladito para atrás y compartido en medio, pero no te puedes poner gel para pararte un poquito las greñas porque ya es del diablo. El legalista va a decir todo eso y te va a esgrimir ciertos textos sacados de contexto, pero de Jesús dijo: no solamente lo que entra en la boca contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca, las palabras que salen de la boca, son brotadas ¿de qué? Del corazón. Todo lo que sale de la boca en palabras tiene que ver con lo que está lleno tu corazón. Mira, en cierta ocasión estaba con un hermano, y este hermano pues realmente un ministerio muy fuerte, un pastor muy bendecido por Dios, y yo veía cómo atendía a los niños de la calle. Y él a los niños de la calle, pues tú sabes que de repente no andan tal vez muy higiénicos, muy limpios. Él llegaba, los abrazaba, los besaba, les daba un beso en la mejilla y decía: Dios te ama, Dios está contigo, quiere tocar tu vida, quiere salvarte, ven, ¿no te gustaría que te llevara a un lugar? Y a mí me impresionaba todo esto y él tal vez adivinando un poquito lo que estaba pensando en ese momento, él me decía: ¿sabes qué? Yo entendí que no tengo que tener asco, ni siquiera sentirme mal, sino todo lo contrario. Que mi corazón demuestre, mi vida demuestre con hechos el amor de Dios para con ellos, para con todos. No lo que entra por la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Entonces, acercándose les dijo: los fariseos se ofendieron, pero respondiendo él le dijo, versículo 13: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será ¿qué? Desarraigada. Entonces, aquí podemos aprender algo. Va a llegar un día en que Dios va a revelar la obra de cada creyente. Va a llegar un día en que Dios va a mostrar, eso se llama el Bimá. El Bimá, dice la palabra de Dios, es el tribunal de Cristo. El Bimá va a ser al tiempo final. Dice la palabra, Pablo decía: porque todos nosotros compadeceremos en el tribunal de Cristo, para que nuestra obra sea revelada, sea buena, sea mala, si lo que hicimos para Cristo valió la pena o no valió la pena. Y toda planta de la tradición, toda planta de la religiosidad, dice la palabra de Dios que va a ser ¿qué? Desarraigada, no va a servir para nada. Tú no puedes fundar una iglesia viva con tradiciones nada más. Tú no puedes fundar una iglesia, una reunión solamente con reglas. Porque donde está el Espíritu de Dios, al fin y al cabo, ¿qué hay? Hay libertad. Pues hay libertad en Cristo Jesús, no se trata de reglas. Dice el versículo 14: déjalos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare a otro ciego, ambos caerán en el ¿qué? En el hoyo, ¿verdad? Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. A ver, explícanos esto de los ciegos guiando a otros ciegos. Y Jesús les dijo: se las voy a explicar diciéndole que ustedes son unos ciegos. Les dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? O sea, ¿están ciegos todavía? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca, ¿a dónde va? Va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre.
Y explica más ampliamente, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. A ver, entonces vamos a ver algo aquí bien importante. Cuando alguien peca, cuando alguien comete maldad, ¿será bueno echarle la culpa al diablo? Es que los demonios, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? ¿De dónde sale? El corazón. Entonces podemos presentarnos y decir, es que no, hermano, es que me sentí oprimido y hice y maté a alguien No, o sea, nadie puede decir eso. Porque al fin y al cabo dice la palabra de Dios que nadie va a poderse presentar a Dios dándole excusas porque se portó mal. O sea, en el día del juicio dice, todos van a estar callados simplemente para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, nadie va a poder decir, eso salió de Satanás. Dios le va a decir, salió de ti, porque eso tenías en tu corazón. Y eso que tenías en el corazón, pues ve lo que engendró. Ve nada más las buenas cosas o las malas cosas, terribles cosas. Engendró pensamientos, engendró homicidios, engendró adulterios, engendró fornicaciones, engendró hurtos, falsos testimonios y las blasfemias. Pero es que así somos los seres humanos. En el huerto del Edén, cuando Dios, ¿verdad?, le dijo, hombre, ¿qué hiciste? Y el hombre le dijo, la mujer que me diste. Y Eva le dijo, la serpiente me tentó. Porque el ser humano siempre está buscando excusarse delante de Dios. Siempre va a haber excusa para hacer lo malo, ¿verdad? Pero cuando hay algo bueno y sucede algo bueno, luego nos llenamos de orgullo y decimos, pues yo le eché ganas y lo logré. Y nos olvidamos que toda bendición viene de arriba. Pero todo pecado sale del corazón perverso del hombre. Quiero terminar con esto. ¿Cuáles son las tradiciones o religiosidad que te han impedido amar a otros creyentes o amar a gente que no sea cristiana como Dios quiere que la ames? Una vez más, ¿cuáles son las costumbres religiosas que has malinterpretado en la Biblia para no manifestar amor de manera práctica a aquellos que no conocen de Dios? Cierta ocasión llegó una hermana muy preocupada y le dijo al pastor, ¿verdad que es malo tener relaciones con mi esposo? ¿Verdad que es malo tener relaciones sexuales apasionadas, libres con mi esposo? Y le dijo el pastor, dice, todo lo contrario, mi hermana, es malo que no las tuviera. Es malo que usted tuviera una atadura para entregarse apasionadamente a su esposo. Pero hermano, es que él no es cristiano, él no es convertido. ¿Y qué? Si la palabra de Dios dice que el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente y la mujer creyente en el marido, la mujer incrédula en el marido creyente también, en caso que sea al revés. En ningún momento el que sean o no cristianos tiene que ser impedimento para poder demostrar el amor del Señor para aquellos que lo necesitan. Pero ¿cuántas veces por causa de la religión cristiana que nos hemos impuesto, nos hemos olvidado que lo más importante es amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como quién? Como a nosotros mismos. Yo te invito que realmente analicemos todo lo que hacemos y veamos si no hay religiosidad. Hay hermanos, mira, hay hermanos que creen que el hablar en lenguas no es para este tiempo y son cristianos. Bautistas, metodistas, presbiterianos, son hijos de Dios. Es más, van a ir al cielo, van a danzar con nosotros en el cielo. Si es que yo creo que va a haber danza, ellos dicen que no. ¿Yo lo creo? Pero ellos dicen que es malo, que no es para ahorita. Y van a estar en la presencia de Dios, porque la base no se trata de obras, la base se trata de ¿qué? De fe. Por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Entonces la salvación no tiene que ver con ninguna norma o costumbre religiosa, sino tiene que ver con la fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cuántos son salvos por la fe? Entonces no actuemos religiosamente.
Amén. Entonces pongámonos de pie, pues vamos a orar en esta hora. Y dale un fuerte aplauso a Jesús. Te adoramos.